Hola, queridos y queridas amigas. Bienvenidos a Eureka News Geopolítica. Antes de nada, antes de comenzar este vídeo, quiero recordaros que ahora mi canal Santiago Eureka News se llama Eureka News Geopolítica y en él van a participar Javier Martínez, que lo conocéis perfectamente, y por supuesto Eduardo Bior. Esta semana Eduardo Martínez no puede hacer su programa. Empezaremos el martes que viene con él. Y mañana estará con nosotros Eduardo Bior a las 21 horas de España. Espero que nos ayudáis a crecer, que si os gustan nuestros vídeos nos regaléis un like, que os suscribáis, que compartís estos programas que vamos a grabar con toda la gente posible, siempre lo decimos. Es muy importante que llegue estos mensajes a todo el mundo. Después cada uno tiene que discernir la información y quitar sus propias conjeturas. Pero es importante tener muchos puntos de vista, no solo el punto de vista occidental, el punto de vista de los medios de comunicación, la falsimedia, como se le puede llamar. Hoy vamos a hablar de un tema que es para mí muy, muy interesante, y es Ucrania, los Rothschild y Epstein. ¿Qué dicen los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Esta es una investigación documental de Eureka News Geopolítica basada exclusivamente en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y fuentes verificables. O sea, no vamos a poner cosas que aparecen en Internet y no están verificadas. No, vamos a ceñirnos a lo que realmente está confirmado y publicado en fuentes verificables. Este informe se sustenta en los departamentos publicados oficialmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en cumplimiento del Epstein Files Transparency, firmado el 19 de noviembre de 2025. En enero de 2026 se liberaron más de 3 millones de páginas adicionales de este caso y las referencias especificadas incluyen los datasets que aparecen en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se intenta distinguir cuidadosamente entre hechos documentados, declaraciones de terceros y análisis inferencial, es decir, opiniones vertidas en esos archivos pero que nunca fueron verificadas. Las discerniremos, veremos cuáles son verdaderamente probadas y reales y las que están todavía por verificar. Comenzamos con la parte 1. Perdón, primero os voy a poner un vídeo de fondo para que estéis más entretenidos. Solo son fotos, ya sabéis que no le gustamos mucho al algoritmo y entonces no puedo poner cosas muy obvias, ¿no? Solo fotos. Pero así también estáis entretenidos mientras escuchéis mi diatriba. Parte 1. El correo de marzo de 2014. Lleno de oportunidades. En marzo de 2014, justo tras el derrocamiento de Yanukovych en Kiev, un proceso que las negociaciones alemano-francesas del 21 de febrero habían intentado canalizar de forma ordenada, pero sabemos todos que mintieron a los rusos y solo firmaron ese proceso de negociación para conseguir tiempo para que Ucrania pudiera rearmarse y prepararse para enfrentarse a Rusia. Pues en esas negociaciones se intercambiaron dos correos electrónicos que constarán como pieza clave de este informe. Ariane de Rothschild, representante del grupo bancario Edmond and Rothschild, escribió a Jeffrey Epstein proponiéndole discutir el tema de Ucrania en una reunión próxima. La respuesta de Epstein fue concisa y reveladora. Dijo, la conmoción en Ucrania debería proporcionar muchas oportunidades. Muchas. Todo es negocio para esta gente. Este intercambio tiene lugar en un momento preciso, la primera semana posterior al golpe de Estado de Maidán, cuando el acuerdo de tregua de la noche del 20-21 de febrero, firmado por Yanukovych, Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, y tres ministros europeos, ya había sido superado por los eventos acaecidos. Parte 2. La red de intermediarios con Larry Summers y el eslabón financiero.
El 1 de mayo de 2019, Larry Summers, que fue un antiguo secretario de Tesoro de Estados Unidos bajo el gobierno de Clinton y expresidente de la Universidad de Harvard, escribió a Epstein. Dice, podemos hablar de Ucrania, sé un poco, ya que he asistido varias veces a la conferencia de Pinchuk y he contribuido a impulsar la condonación de la deuda durante la etapa de Jaresko como ministro de Hacienda. Epstein respondió, Zelensky busca ayuda. Putin, desdeñoso, diciendo que está gobernado por los israelíes. Esta conversación tiene lugar un mes después de la victoria de Zelensky en las elecciones presidenciales ucranianas de abril de 2019. Pero vamos a ver quién es Víctor Pinchuk. Summers no menciona a Pinchuk por accidente. Víctor Pinchuk es uno de los oligarcas más influyentes de Ucrania. Es yerno del expresidente Leonid Kuchma, que fue presidente de Ucrania entre 1994 y 2005, y fue uno de los presidentes más controvertidos de la historia de Ucrania. Pinchuk también es fundador de Yalta European Strategy, YES, conferencia anual que promovió durante años la integración de Ucrania en la Unión Europea. En septiembre de 2013, justo antes de la crisis, más bien del golpe de Estado de Maidán, Hillary Clinton dio el discurso principal, con Bill Clinton presente y Larry Summers entre los asistentes. Pinchuk era un donante masivo de la Clinton Foundation. Entre 2009 y 2013, la Fundación Pinchuk contribuyó al menos con 8,6 millones de dólares a la Fundación Clinton, siendo Ucrania el donante extranjero líder en esas donaciones. Pinchuk pagó a Trump $150.000 por una aparición por videollamada en la conferencia YES de 2015 en Kiev. También es propietario de un imperio mediático, ICTV, Novi Canal, STV y la red de radio TAVR Media. ¿Y quién es Natalie Jaresko? La Jaresko que menciona Summers como exministra de Finanzas es Natalie Jaresko, una ciudadana estadounidense nombrada ministra de Finanzas de Ucrania tras el golpe de Estado de Maidán, en diciembre de 2014. Su nombramiento, junto al de otros extranjeros en puestos claves del gobierno ucraniano, fue parte de la llamada desnacionalización del gabinete post-golpe de Estado. Jaresko lideró la reestructuración de la deuda ucraniana durante su mandato. Si el correo de marzo de 2014 conecta a los Rothschild con Epstein y el de mayo de 2019 conecta a Summers con ambos, hay una figura que atraviesa todos estos hilos y es Katrin Ruemmler. ¿Quién es Katrin Ruemmler? Su trayectoria profesional: fue abogada de la Casa Blanca entre 2011 y 2014 bajo la administración de Obama. Fue socia en Latham & Watkins tras salir de la administración. Es un importante bufete de abogados. Fue consejera general de Goldman Sachs de 2020 hasta hoy en día. Como vemos, la banca sionista siempre está en medio de todas estas negociaciones. La cadena de conexiones de Ruelnet, todo esto documentado con archivos. No estamos hablando de post en X, estamos hablando de documentación real, que aparece en los archivos del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Esa cadena de conexiones contaba con Ray Weingarten, abogado de Steptoe. Representó al grupo Edmond de Rothschild en asuntos legales. Weingarten transfirió al cliente Rothschild a Ruemmler cuando ésta se incorporó a Latham & Watkins. Weingarten también conectó a Ruemmler con Epstein en 2014. Epstein conectó directamente a Ruemmler con Ariane de Rothschild. Latham fue contratado para asegurar al grupo Rothschild en asuntos regulatorios estadounidenses. Ruemmler ayudó a negociar un acuerdo de no persecución para el banco Rothschild en una investigación del Departamento de Justicia por lavado de dinero y evasión fiscal. ¿Qué interacciones documentadas tiene con Epstein? Pues se reunió con Epstein en docenas de ocasiones, entre julio de 2014 y mayo de 2019. Es decir,
años después de la condena de Epstein en 2008. En un correo de diciembre de 2015 lo llamó maravilloso Jeffrey y escribió: "Lo adoro". Fue listada como ejecutora de respaldo en el testamento de Epstein en enero de 2019. Recibió regalos de Epstein: un bolso de Hermès, tarjetas de regalo de Berghoff, Goodman por valor de $10.000, vino, flores. El personal de Epstein discutió en correos internos si esconder a las mujeres jóvenes cuando Reumler los visitaba. Un archivo judicial reciente sugiere que actuó como asesora legal durante momentos críticos en la vida de Epstein. Goldman Sachs no tomó acción contra ella a pesar de todas estas revelaciones. Parte cuarta. Operaciones bancarias de los Rothschild en Ucrania. Rothschild and Company, que es una asesoría de banca e inversión. En 2014, tras el golpe de Estado de Maidán, el presidente Poroshenko contrató a Rothschild and Company para la supuesta venta de sus activos personales. En realidad, los activos fueron transferidos a un Rothschild Trust. Es un grupo de empresas Rothschild que se encarga de gestionar este tipo de activos. Un mecanismo estándar de gestión patrimonial, pero significativo dentro de este contexto político. En 2015, Rothschild ofertó mediar las negociaciones de reestructuración de la deuda ucraniana con sus acreedores. En 2017, Rothschild S.p.A. ganó la licitación para servicios de asesoría financiera a Naftogaz, la empresa estatal de petróleo y gas. Recordemos, la misma que está involucrada en las últimas descubrimientos del grupo NABU, anticorrupción de Ucrania, y que fueron ya debidamente publicadas y hablamos de ellas. 2017, tras la nacionalización del Privat Bank, ahora antes controlado por el oligarca Kolomoisky, que fue el que ayudó a subir a Zelensky al poder, es un consorcio liderado por los Rothschild junto a EY y Find Point, y fue contratado para reestructurar los préstamos internos dentro de Ucrania. En 2022-2024, ya durante la guerra, Rothschild and Company organizó la reestructuración de la deuda de Ucrania por más de 20.000 millones de dólares. Una de las más rápidas y grandes de la historia, comparable a las de Argentina y Grecia. Se celebraron reuniones presenciales en las oficinas de Rothschild en París en julio de 2022. Según reportes, trabajaron a un ritmo vertiginoso con el Fondo Monetario Internacional. Grupo Edmond de Rothschild es una banca privada que pertenece, por supuesto, a los Rothschild. El 5 de octubre de 2015 se firma un contrato por 25 millones de dólares entre Epstein, a través de su empresa Southern Trust Company, y el grupo Edmond de Rothschild, por servicios de análisis de riesgo y aplicación y usos de ciertos algoritmos. Váyase usted a saber qué clase de trama era este análisis. Este contrato se firmó años después de que Epstein fuera condenado en 2008. Ariane de Rothschild representó a la parte bancaria del acuerdo. El grupo tiene oficinas en toda Europa, Oriente Medio y Asia, y ha estado activo en procesos de privatización en Europa Central y del Este. ¿Qué rol tuvo el Fondo Monetario Internacional en este ecosistema? Bien, el 11 de marzo de 2015, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de 17.500 millones para Ucrania, un programa de estabilización a 4 años. El timing coincidió con la compra de deuda ucraniana por parte de Franklin Templeton y otras instituciones que analistas han vinculado a la estructura financiera de los Rothschild. En 2020, el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de 5.000 millones condicionado a que Ucrania levantara la prohibición de venta de tierras agrícolas y aprobara una ley bancaria que impidiera a Kolomoisky recuperar el control de Privat Bank. Es decir, tenían que aprobar una ley por la cual Ucrania se pudiera vender como Rothschild quisieran. ¿Qué patrón observamos? El de siempre. Préstamos del FMI, condiciones de privatización, instituciones financieras occidentales ganan acceso a activos estatales ucranianos. Casualidad.
La parte quinta. Ponomarev, Zelensky y la red de inteligencia política. Ilya Ponomarev es mi amigo, decía Epstein. En un documento de enero de 2012, Epstein escribió a Ilya Ponomarev, diputado de la Duma rusa, como "my friend", mi amigo, y escribió que este estaba organizando un levantamiento contra Putin. El documento dice: podría reemplazar a Putin y convertirse en presidente, si no lo matan antes. Ponomarev fue el único diputado de la Duma rusa que votó contra la anexión de Crimea en 2014. En 2016 obtuvo residencia ucraniana, casualidad, y en 2019 la ciudadanía ucraniana. En otro correo a Boris Nikolic, Epstein escribió: deberíamos ir pronto a Rusia y conocer a mi amigo Ilya Ponomarev. Tengo miedo de lo que le pueda pasar. ¿Qué une esto al hilo de Zelensky? En febrero de 2019, Epstein estuvo en Kiev un mes antes de la victoria electoral de Zelensky. En mayo de 2019, Epstein instruye a una interlocutora, aparentemente una mujer ucraniana, para que comience a seguir la política ucraniana, Zelensky, el Parlamento y la corrupción. Y Epstein le dice a esa interlocutora: sí, es gracioso, pero es corrupción sofisticada. Se ganarán enormes cantidades de dinero, enormes. Me gustaría verte como una oligarca. El 10 de junio de 2019, un remitente no identificado, nombre redactado, escribe, o sea, el nombre está tapado en negro en el archivo, escribe: visitando a Zelensky este jueves. La conversación incluye a Larry Summers, el exsecretario de Tesoro con Clinton, Epstein y el entonces ministro de Relaciones Exteriores eslovaco Miroslav Lajčák, aliado del primer ministro Robert Fico, discutieron la victoria de Zelensky en esas elecciones. Epstein dijo: ¿Qué opinas de las elecciones ucranianas? Y Lajčák le contesta: los rusos odian a Poroshenko, así que esto podría ser bueno para ayudar a resolver el conflicto, pero no tengo ni idea de si Zelensky es capaz de gobernar el país. Epstein le contesta: parece el lugar perfecto para que intercedas. La sombra de Putin en estos papeles que la prensa británica intenta hacer creer que Epstein era un agente ruso. Es más, ya de antes, del KGB. Un informe del FBI del 27 de noviembre de 2017 escribe que, según una fuente confidencial, no dicen quién, ni cómo, ni de dónde salió la información, y describe a Epstein como el que: ¿qué opinas de las elecciones ucranianas, Laja? Los rusos odian a Poroshenko. Así que esto podría ser bueno para ayudar a resolver el conflicto, pero no tengo ni idea de si Zelensky es capaz de gobernar el país. En los archivos, Putin aparece mencionado 1055 veces, Rusia 5876 veces, Moscú 9629 veces. En correos de 2010 y de 2011, Epstein discutió repetidamente la posibilidad de reunirse con Putin preguntando: ¿necesito la visa para ir a Rusia? Tengo un amigo de Putin, ¿debería preguntarle a él? En 2014, en una reunión planificada entre Epstein, Putin y Reid Hoffman, que es el cofundador de la red LinkedIn, ya sabéis, esta de buscar trabajo y tal, fue cancelada tras el derribo del famoso avión MH17 en Ucrania. Joi Ito escribió: ahora, después del accidente aéreo, parece una mala idea lo de reunirse con Putin. Hay una nota que quiero dejar clara. O sea, una nota que califica a Epstein como el administrador de patrimonio de Putin y que viene de una fuente confidencial del FBI, no de una prueba directa. Esto debe interpretarse como un testimonio que no ha sido verificado, no hay datos escritos manuales de ese informador, no se sabe quién es el informador, vamos, no tiene base ninguna.
es simplemente ganas de inmiscuir a Rusia en estas cerdadas del caso Epstein. Parte sexta, el paralelo de Libia, un modelo replicable en Ucrania. En julio, perdón, de 2011, meses después de que comenzó el ataque de la OTAN contra Gaddafi, se envió a Epstein un correo que describe un plan financiero detallado. Y decía, aproximadamente 80.000 millones de fondos libios están congelados internacionalmente, 32.400 millones en Estados Unidos. El correo estima que la cifra real es de entre 3 y 4 veces mayor en activos soberanos, robados y malversados. El plan propuesto, si logramos identificar, recuperar entre el 5% y el 10% de este dinero, recibimos entre el 10% y el 25% de compensación. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Saquearon Libia, robaron su dinero y este grupo, que pertenece al grupo Rothschild, habla de compensaciones de miles de millones de dólares de los ciudadanos libios, que ahora no tienen ni Estado. Según antiguos agentes del MI6 británico y el Mossad israelí, expresó su disposición a ayudar en la identificación y recuperación de estos activos. Planean gastar al menos 100.000 millones de dólares el próximo año para reconstruir el país. Ya vemos cómo han reconstruido Libia. No existe, no hay Estado. Incluso hay esclavitud. Secuestran a gente, la esclavizan y la venden en los mercados de Tobruk y de Libia en general. ¿Qué patrón tenemos aquí? Pues el mismo, el de siempre, el que utilizan siempre. Golpe de Estado o cambio de régimen. Activos congelados. Intermediarios financieros occidentales se posicionan para cobrar honorarios de recuperación, más los contratos de reconstrucción. En ese mismo modelo que se observa en Ucrania post-2014. Activos estatales, reestructuración de deuda, privatización condicionada por el Fondo Monetario Internacional y la entrada de firmas como Rothschild en posiciones de asesoramiento clave. Parte séptima. Ucrania. Las agencias de modelos, hablamos de mujeres, y tráfico de mujeres. Esta sección aborda los hallazgos más perturbadores de los archivos y requiere especial cuidado en su tratamiento. Agencias de modelos documentadas. Línea 12 Models, fundada por Masha Maniuk en Kiev, en un correo de octubre de 2010, Maniuk contactó con Jean-Luc Brunel, agente de modelos y asociado de largo tiempo de Epstein, acusado de violación de menores y abuso sexual, que fue encontrado muerto en su celda de prisión en París en febrero de 2022. Qué casualidad, todos se mueren. Para discutir el contrato de una nueva modelo ucraniana para el viaje a Estados Unidos. Brunel reenvió la correspondencia a Epstein. Maniuk declaró a Kiev Independent, un periódico de Kiev, que la carta era estándar y transparente y que no conocía a Epstein ni a sus conexiones con Brunel. Otra casa de modelos, el Models, cuyo copropietario es Stas Yandeskelevsky y fue fundada en Kiev, menciona a los archivos. Es mencionada en los archivos. Yankelevsky declaró que su agencia nunca se vio envuelta en servicios de prostitutas, de escorts, y no colaboró con otra persona mencionada en los archivos. Tráfico y logística documentado. Un correo no identificado a Epstein describe las agencias como las mejores en Kiev y añade, si necesitas otras agencias pequeñas, te encontraré contactos, pero sobre todo escorts, a muy buen precio. Epstein compartió el contacto de Julika Kisileva, descrita como alguien que cuenta con alrededor de 400 chicas para agencias de modelos y agencias de bodas con sede en Kiev. Se documentan decenas de vuelos de ida y vuelta a y desde Kiev y Odessa. En abril de 2011,
Epstein recibió opciones de vuelo de Nueva York a Kiev, todos vía Aeroflot, con escala en Moscú, curiosamente. En 2012, Leslie Groff, asistente ejecutiva de Epstein, coordinó estancias en el Hyatt Regency Kiev, con una habitación reservada por Thomas Pritzker, que era el presidente ejecutivo de la cadena de hoteles Hyatt, para las noches del 8 y 11 de octubre. En agosto de 2018, Groff coordinó de nuevo viajes para mujeres, con uno de los destinos siendo Odessa. En un correo separado, Brock Pierce, supuesto cofundador de la criptomoneda Tether, escribió a Epstein: un barco de Antigua lleno de lo mejor de Ucrania, las mujeres. La propiedad en Leópolis, en la parte occidental de Ucrania. En 2017 hay correspondencia extensa sobre la compra de una mansión en el 4 de Boris Romansky Street, en Liev. Fue comprada en 2015 por la madre de Anastasia Shirochenko, vendedora de arte de origen ucraniano, por $128.500, a una mujer llamada Olga Kravchuk, ucraniana residente en Polonia. Los fondos fueron proporcionados por Liev Enterprise. Epstein, según uno de los correos, alegó que la vendedora era una delincuente y se preguntaba si había huido de Ucrania. Por eso lo vendía desde Polonia. En 2015, Shirochenko transfirió $400.000, parte para comprar el edificio y $199.999 como inversión en una empresa llamada Curation Media. Parte 8. La red de inteligencia. Edu Barak, Peter Thiel y los nexos tecnológicos. Edu Barak y las ciberarmas israelíes. Epstein actuó como intermediario entre Ariane de Rothschild y Edu Barak, antiguo primer ministro israelí, para financiar una startup israelí de ciberarmas llamada Carbine, que antes era llamada Reporting. En junio de 2014, Epstein organizó una cena entre Barak y Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir. En 2018, Founders Fund, firma que pertenece a Peter Thiel, participó en la serie B de 15 millones de Carbine. El correo de Thiel. Represento a los Rothschild. En el DATSET 9, en el PDF liberado por el Departamento de Justicia, un correo electrónico atribuido a Epstein, dirigido a Peter Thiel, contiene la frase: como probablemente sepas, represento a los Rothschild. Este correo es uno de los más citados en las discusiones públicas sobre los archivos de Epstein. Alegaciones de la red de Honey Trap rusa, es decir, trampa de miel. Esto es lo que nos quiere vender la prensa británica. En febrero de 2026, fuentes de inteligencia citadas por The Daily Mail, el panfleto británico, afirmaron que Epstein operó una red de honey trap para la inteligencia rusa. Epstein supuestamente introdujo personas influyentes a mujeres rusas jóvenes y recopiló material comprometedor. La conexión con Robert Maxwell, el padre de Ghislaine, supuestamente vinculado a los servicios de inteligencia soviéticos desde la década 70 y dedicado al lavado de dinero ruso. Esto, claro, lo dice Daily Mail. Todos sabemos que en realidad Robert Maxwell era un agente del Mossad. Masha Drokova es mencionada, que era una antigua líder del movimiento juvenil pro-Kremlin llamado Nashi. Estas alegaciones provienen de fuentes anónimas de inteligencia, no de documentos oficiales del Departamento de Justicia. No hay prueba ninguna de lo que menciona The Daily Mail. No hay ni una sola prueba documentada. Debe de tratarse como supuestos indicios, nunca confirmados. O sea, mentiras de la prensa británica, como suelen hacer normalmente. Recordar, los rusos luchaban con palas, tenían que utilizar chips de lavadora para hacer misiles
y todas esas mentiras que nos llevan contando, bueno, desde toda la vida, pero concretamente desde que comenzó la guerra en 2012. Parte novena. Somalilandia. Importante. Un hilo adicional. En 2012, un correo describe una empresa de agua de Epstein que podría empezar muy pronto y rápido en la región de Somalilandia, mencionando, dice, enormes reservas de agua sin explotar y limpias, cerca de la ciudad portuaria de Berbera, con acceso directo al mercado saudí. 2018. Epstein recibió un documento sobre el reconocimiento internacional de Somalilandia, de la mano del CEO de DP World. Vamos a ver, reconocimiento internacional que solo reconoció Israel. No hay reconocimiento internacional. Somalilandia no es un país, es una parte, una región de Somalia. Solo Israel lo reconoció para sus intereses, para poder tener bases militares justo enfrente de Yemen y poder dominar esa parte del mundo. Finales de 2025, Israel reconoció formalmente a Somalilandia, un movimiento controvertido en la arena diplomática internacional. Este hilo de archivos sugiere que Epstein tenía intereses geopolíticos y comerciales en regiones disputadas mucho antes de que éstas se convirtieran en objeto de atención de potencias grandes. Va un paso por delante, es lo que tiene tener buenos informadores. Parte décima. Análisis de patrones. A lo largo de estos documentos emergen varios patrones que merecen un análisis crítico. Primero, oportunismo post-golpe. Los correos de Epstein-Rothschild muestran que las redes de las élites financieras vieron los trastornos geopolíticos como oportunidades. No es prueba de que causaran estos eventos, indudablemente, pero sí de que los anticipaban y se posicionaban para beneficiarse, aunque ellos no causaran estos eventos, porque sabían con anticipación todo lo que iba a pasar. ¿Por qué se pusieron y se posicionaron antes de que los sucesos sucedieran? Quizás no los causaron, no haya prueba de que los causaran, pero indudablemente están ahí, saben cuándo va a pasar y se preparan para forrarse. Los muertos, da igual. 2. La puerta giratoria. La trayectoria de Reunet pasa por la Casa Blanca, el bufete de abogados Latham and Watkins y termina en Goldman Sachs. Mientras mantenía contactos con Epstein y los Rothschild, ejemplificaba la integración entre el sector público, la banca privada y las redes de influencia. Es un modelo que no es exclusivo de estos actores, pero que la documentación hace visible en esta red específicamente. 3. Deuda por control. El ciclo observable en Ucrania, préstamos del FMI, condiciones de privatización, instituciones financieras occidentales, incluyendo los Rothschild, ganan posiciones de asesoría y reestructuración y acceso a los activos estatales. Este modelo es similar al que ha sido documentado en otros contextos, como en Argentina, en Grecia o en los países postcoloniales africanos. Punto 4. Superposición de inteligencia, finanzas. Epstein se posicionó en la intersección de las élites financieras, Rothschild, Summers, los titanes tecnológicos, Thiel, Bill Gates, las figuras de inteligencia, Barak, y los actores geopolíticos, Ponomarev, en esas conversaciones en las que hablaba sobre que que tenía que ser el sucesor de Putin. Si esto constituye una red orgánica de decisión o simplemente una red social de élite, es una pregunta que los archivos no resuelven de manera definitiva, pero cualquier espectador ilustrado le va a resultar fácil coser, tejer y llegar a conclusiones. Punto 5. Ucrania como un caso de estudio de convergencia de intereses. Todos los hilos convergen en Ucrania. El golpe de Estado de Maidán, los préstamos del FMI, los contratos de asesoría de Rothschild, la privatización, la infraestructura de tráfico de personas, la recolección de inteligencia política, la densidad de conexiones
No es casual. Parte 11. Distinciones críticos. Lo que no dicen los archivos. Este punto es fundamental para cualquier tratamiento periodístico responsable de esta información. Vuelvo a repetir. Aquí no hay conspiranoias no probadas, que estoy seguro que muchas de ellas son reales. Pero vamos a hablar solo de datos probados, documentados. 1. Aparecer en los archivos no equivale a haber cometido un delito, indudablemente. Muchas personas mencionadas en los documentos no están acusadas de nada y pueden haber tenido interacciones completamente legales con Epstein. Epstein era un tipo que se movía en las grandes esferas, se reunía con mucha gente, hacían cenas en las que podía estar cualquier otra persona que no tuviera ningún tipo de relación con Epstein. Pero, claro, Epstein es una mierda. Y arrimarte a la mierda, aunque sea de casualidad, mancha. Punto 2. Ariane de Rothschild dice que no era amiga de Hitler, los Rothschild. En relación a los rumores que circulan sobre las supuestas conexiones históricas, la misma Ariane de Rothschild lo calificó de conspiranoia y de patético. Todas las historias a este respecto. Los Rothschild son un grupo bancario con una larga historia, demasiado larga. Las teorías que les atribuyen un control mundial son un punto común de la conspiración que tiene que ser distinguido de hechos documentados. Aunque vuelvo a repetir, cualquier espectador ilustrado, bien informado, puede tejer sus propias conclusiones. Decían que Hitler había sido financiado por los Rothschild. No hay pruebas. Sí parece ser que cuando Hitler estaba en sus peores momentos, antes de que lo inflaran a dinero para ayudarlo a crecer en ese partido nazi que él creó, pues pasaba más hambre que un pobre, que un pobre etíope. Y tenía que ir a comer a comedores de caridad. Y las familias de Rothschild o la familia Epstein, en aquel momento, tenían comedores de caridad y según parece, Hitler comía allí. Eso está probado. Más allá de eso, hay que buscar en otros sitios para poder verificar esa relación entre Hitler y los Rothschild. 3. Muchas referencias son declaraciones no verificadas, especulación o correspondencia casual, muchas veces fuera de contexto. El hecho de que Epstein escribiera algo en un correo no quiere decir que fuera la verdad. El tipo era un mentiroso. Es más, le gustaba inflar su poder, dar a entender de que era mucho más poderoso de lo que era, que en realidad lo era. 4. Las relaciones comerciales documentadas, contratos o roles de asesoría son hechos verificables. La actividad de Rothschild como asesor financiero en Ucrania está confirmada por múltiples fuentes independientes, no solo por los archivos de Epstein. Y como decíamos antes, sabían todo lo que iba a pasar antes de que pasara. 5. Las alegaciones de inteligencia, la famosa honey trap rusa, la trampa de miel rusa, y las conexiones del Mossad. La trampa rusa permanece sin confirmar por documentos oficiales. No aparece en ningún sitio, solo una declaración anónima que no sabe ni quién la hizo. Posiblemente simplemente fuera un archivo, una nota insertada para poder intentar desviar un poco la atención de los verdaderos culpables, de los que tenían que estar en la cárcel, que todos sabemos quiénes son. 6. El ángulo de tráfico de personas es el más grave y, por desgracia, no. Mejor, por suerte, el mejor documentado. Las agencias, los vuelos, los hoteles. Estas conexiones están en los archivos y requieren investigación judicial independiente, no solo periodística. Son delitos. Espero que os haya gustado el programa y que sirva para aclarar un poco lo que ha pasado, lo que pasó
en realidad, ¿no? Es difícil discernir las verdades de las medias mentiras, de las declaraciones anónimas. Por eso no quise entrar en documentos no probados, hay muchos, muy extensos, y que involucran de una forma más directa a muchos personajes. Pero solo quise poner lo documentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, no nos pueden acusar de que esto que hemos hablado hoy aquí sean invenciones o conspiranoias. No, es, son archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bueno, pues aquí acaba el programa. Os dejo para que reflexionéis y penséis en este modus operandi que utilizan siempre para destruir países. Ya hemos visto golpes de Estado, ataques contra la economía, poner un tipo de su cuerda en el poder, a partir de ahí pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, a cambio de privatizaciones, de vender el país, en resumidas cuentas. Entonces vienen los grandes oligarcas mundiales, como Rothschild, y antes de que pase todo ya saben lo que va a pasar, se posicionan y son los que se encargan de estructurar, de trabajar la deuda, de repartir el dinero y de quitarse unas suculentas beneficios. Todo a costa de no solo la desgracia del pueblo ucraniano, sino de los contribuyentes europeos y estadounidenses que llevamos años y años metiendo ingentes cantidades de dinero en Ucrania para que esta gentuza, como Rothschild, y esta gentuza peor todavía, porque están traicionando a sus propios ciudadanos, como Zelensky, Yarmak y toda esa calaña, se hagan de oro. Después nos preguntamos cómo pueden salir noticias de que Zelensky va con 3.000 millones a Gran Bretaña a comprar el 1% de la empresa farmacéutica AstraZeneca. Un sueldo de actor, de comediante, no creo que dé para tanto. El de presidente, seguro que no. Bueno, pues encantado con haber estado con vosotros. Recordar, si os gustó este programa, regalarnos un like, suscribiros, compartir. Y ese es vuestro trabajo, como dice Juan Carlos Aguilar. Vuestro trabajo es hacer clic, compartir, comentar. Muchas gracias por vuestro trabajo. Nos vemos en el próximo programa.